¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Fíjense que hoy se reunieron la doctora Claudia Sheinbaum y también Clara Brugada, candidata electa para el gobierno de la Ciudad de México. Muy importante la reunión porque ahora solo falta una más, una tercera gran dama que van a darle el panorama femenino al gobierno de la República, al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno del Estado de México. ¿Qué más les puedo decir? Por lo pronto, hoy fue con Brugada y Sheinbaum. No pasará mucho tiempo para que sea con Sheinbaum y Delfina Gómez, nuestra gobernadora en el Estado de México, y al tiempo también las tres grandes damas en el país, en este caso Sheinbaum, presidente de los Estados Unidos mexicanos, Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Delfina Gómez, la maestra, como gobernadora del Estado de México. Bueno, buenas noticias, espero que me den un like para seguir comentando este asunto en mi página @sociedades de pensamiento con un servidor Carlos Monroy, lo mismo que en TikTok, pero allí en TikTok con @monroe HER, y ahí me encontrará. Bueno, pues el hecho es que la doctora Sherman recibió esta tarde en su casa de campaña, ahora le llaman también casa de transición, a la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, con quien abordó temas muy importantes. Eh, lo que declaró Clara Brugada es que platicó con la doctora Sheinbaum temas muy importantes para la Ciudad de México, y dice que aunque pudo haber sido corta la reunión, pues dice que van caminando sobre un proceso en el gobierno de la Ciudad de México con el jefe de gobierno actual, Martí Batres, con una comisión que encabeza Alejandro Encinas, comisión de transición. Alejandro Encinas, que ya ha sido jefe de gobierno de la Ciudad de México, muy allegado a López Obrador, muy allegado a Clara Brugada, y ha sido candidato al gobierno del Estado de México. Entonces, ¿quién más que él? Y además subsecretario de Gobernación con Obrador. ¿Qué más personaje importante que él para manejar este tipo de asuntos, siendo pues Alejandro Encinas una persona muy seria? Y el secretario de gobierno además estaba en esa reunión, Ricardo Ruiz, pero se trató de que ir hacia una transición al gobierno de la ciudad, porque dice Clara Brugada: recibo una ciudad muy transformada a la cual ella cooperó con su estatus, que ya lo fue de Iztapalapa como delegada y también como alcaldesa. Entonces, dice que este proceso es muy tenso, muy amable. Clara Brugada también se reunió además con Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México actual. Se reunió con él la mañana de este 12 de junio, pues hoy es 12 de junio, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, y el motivo de esta reunión fue también conversar sobre los trabajos de la transición gubernamental, que entre equipos de la Cuarta Transformación pues no debe haber ningún problema. Y ahora, ¿quién se pronuncia en relación a la supuesta volatilidad del peso, de evaluación, por este intercambio de opiniones de la derecha, en el sentido de que la elección de Claudia Sheinbaum como presidenta electa de la República, electa hasta que lo diga el tribunal ahora, y la cuestión de que por eso se devaluó el peso, o que por la reforma a la Constitución en relación al Poder Judicial y el Plan C, pues fíjense quiénes opinan ahora sobre ese aspecto para callarle la boca a la derecha, al PRI, al PAN, al PRD, que ya está el PRD en el entierro.
Pues dicen los banqueros, que a pesar de la depreciación del peso mexicano luego de la elección del 2 de junio, la Asociación de Bancos de México, en voz de su presidente Julio Carranza, aseguró que no hay de qué asustarse por un poco de volatilidad en el mercado y destacó, como lo ha hecho Claudio Sheinbaum, como lo ha hecho el presidente, pero ahora venido de la iniciativa privada, de los banqueros, pues los banqueros destacan que sí hay fortaleza en la economía de México. Dicen que el nerviosismo y la presión que han observado en México sobre mercados financieros, particularmente por el tipo de cambio, a partir del triunfo pues arrollador, aplastante de Claudio Sheinbaum en las elecciones presidenciales y de Morena en el Congreso, pues son parte de una narrativa que han creado los especuladores, no ellos, especuladores, y no hay que preocuparse, coincidieron hoy mismo en señalar pues Rodolfo Ostoloza, subdirector de Estudios Económicos de Citibanamex y la Asociación de Bancos de México. Conste que ellos lo dicen para darle confianza a la derecha que no cree en el triunfo de la Cuarta Transformación. Lo que destaca el día de hoy Rodolfo Ostolaza, pues subdirector de Estudios Económicos de Citibanamex y la propia Asociación del Banco o de Bancos de México, dice que hay que destacar, además son los bancos más grandes del país, dice son apostadores contra el peso, lo señalan a ellos, apostadores contra el peso, a partir de esa narrativa que se difunde en los medios de comunicación, pero la economía está realmente bien. Entonces, ¿qué concluimos? La derecha, apoyada en los medios de manipulación masiva, están apostando a hacer el escándalo sobre la devaluación o supuesta devaluación del peso o una revalorización en el mercado internacional, y entonces dicen la narrativa postelectoral ha estado dominada por dos grandes líneas de pensamiento, así lo dicen, que incluso sienten que vienen de la parte opositora, ellos sienten, pero están seguros de que es de por allá. Unos dicen que Claudio Sheinbaum va a continuar a rajatabla con las políticas del presidente López Obrador y que esto no debería ser así por aquello del plan C. La otra opinión o fuente de opinión tiene que ver con esta especie de solicitud que se le hace a Claudia Sheinbaum para deslindarse del actual presidente de la República, como si estas fueran las únicas dos opciones que existen. Entonces los banqueros dicen que es algo muy dicotómico. Lo que probablemente sucede es que tengamos un punto medio, o suceda en los próximos días, donde habrá continuidad en algunas políticas del presidente y otras donde va a distanciarse con otro enfoque la propia doctora Claudia Sheinbaum. Para el directivo de Citibanamex, banco que en el año pasado obtuvo una ganancia de 22.279 millones de pesos en México, dentro de esta narrativa dicotómica, repito, ha surgido la relevancia del Poder Judicial. Ahí viene el tema del Poder Judicial. La pregunta que a los banqueros les surge es que les parece fundamental, ¿va a haber realmente cambio de rol del Poder Judicial y por eso estamos viendo estas modificaciones en el peso? ¿O es más bien el cheque en blanco que se entrega a Morena con una mayoría calificada, por lo menos en la Cámara de Diputados, para poder modificar la Constitución a modo? Una cosa es tener el poder de hacerlo y otra cosa pues sería hacerlo. Dicen los banqueros que tenemos una política de libre flotación del peso, la moneda se mueve conforme a la oferta y la demanda y ya no es reflejo realmente de la situación económica del país como lo era antes, donde había devaluaciones. Hoy no, ya no hay por qué asustarse, tenemos una economía estable, dicen los banqueros, y lo que ahorita está pasando con el peso es que los mercados no descontaron, no tuvieron en cuenta
que pudo haber la mayoría calificada de Morena y aliados en el Congreso, y a los mercados pues no les gustaban las sorpresas o no les gustan las sorpresas, pero pues ahí están los mercados, en especial los bursátiles, erraron seguido y tampoco son barómetro, tampoco socioeconómico. No creo que ahorita haya pánico, más bien es cautela en los banqueros. Recordemos que lo pasado en el 2018, con la cancelación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues rápido salieron voces a decir que el sexenio estaba acabado, que el peso se iba a depreciar y el dólar iba a llegar hasta los 35 pesos, cosa que no ha ocurrido, y que ya no iba a haber confianza en las instituciones. Por todo eso, pues todo eso no se materializó, fue una incertidumbre transitoria y se superó porque el gobierno electo fue realmente detallando sus programas y eso generó la calma en los mercados financieros. Este miércoles el peso, por ejemplo, intensificó sus pérdidas ante el dólar y a las 2:30 de la tarde, el tiempo del centro de México, se ubicó en 18.72, es decir, 24 centavos más con respecto al cierre del martes, a pesar de que por momentos, pues las cifras de inflación en Estados Unidos beneficiaron al peso. Es decir, los banqueros dicen que la cuestión de la economía en México es buena, y lo que se trata en este momento es de que tendremos que ir calmando a los mercados y tenemos que ver los niveles más reducidos en la volatilidad, tanto en el tipo de cambio como en el índice de precios al consumidor. Es decir, que en la parte de la economía real, hasta el momento las señales al primer trimestre de este año son muy buenas, dicen los banqueros de Citibanamex, y se espera además un crecimiento del 2.2% este año, que a lo mejor no es un crecimiento tan bueno como el del año pasado, pero tampoco es un número que nos hable de una posible recesión en este país, que no la vemos por ningún lado. Dicen, México es un país muy grande, muy importante, que tiene cosas maravillosas y no nos debemos de asustar por un poco de volatilidad que hay en ciertos mercados. Así es de que los banqueros, para finalizar, confirman que el tipo de cambio absorbe los choques internos, pero solo se trata de un entorno no contemplado al principio por ellos, pero las cosas están así. Blackstone, uno de los fondos de private equity más importantes, anunció una inversión ya de varios miles de millones de dólares buscando realmente reafirmar su interés que tienen por México. Esto lo mencionó Raúl Martínez Hosto, vicepresidente de la Asociación de Banqueros de México y director general de Barclays. Otro, el mismo Rodolfo Ostolaza de Citibanamex, enfatizó que lo que ocurre actualmente en el mercado se debe en parte a los agentes que apuestan en contra del peso mexicano y están aquí mismo los enemigos de México. Aquí los tenemos, pero los banqueros dicen, es muy difícil ponerles cara y nombre, no lo quieren decir sobre el nombre de estos apostadores en contra de México. No pueden decir si es Warren Buffett, si es Jeff Bezos o Ricardo Salinas Pliego, porque no va por ahí. Tenemos que pensar que hay fondos de inversión, de gente que se dedica a la custodia de valores, que tienen mucho poder adquisitivo y lo que quieren es tener un portafolios diversificado que maximice sus rendimientos en el corto, mediano y largo plazo, según me explicó, al haber insistido en que no solo se debe observar al mercado, no solo el mercado, también a todos los actores de la economía real. Y por eso llama la atención diciendo, vamos a ver cómo actúan los distintos actores de la economía real, cómo las empresas o inversionistas, dejando de lado, dándole una patada en el trasero a los especuladores o agentes que están haciendo apuestas en contra de México, del peso mexicano, que es la economía
número 12 ya del mundo, y el peso mexicano sigue siendo la moneda emergente más comercializada, más fortalecida en el mercado de divisas. En línea con los banqueros, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, sí el gobierno, destacó la tarde de este mismo miércoles la fortaleza de la economía mexicana, diciendo que México cuenta con sólidos fundamentos económicos, un bajo porcentaje de deuda en relación al Producto Interno Bruto y finanzas públicas ordenadas. Esto aquí se debe al gobierno de la República al informarse que en una operación en el mercado de Nueva York para reducir al 100% los pagos de la deuda externa para el 2025, proyectadas para el 2025. ¿Ya ven cómo están las cosas? ¿Quiénes están atentando contra México? ¿Quiénes son los enemigos que intentan, a través de la utilización de los medios masivos de manipulación, atentan contra el peso, contra la fortaleza de nuestra moneda? Ahí están los traidores que perdieron este 2 de junio de 2024 y México, la gran mayoría de mexicanos, les dio una patada en el trasero por traidores a la patria.